Más de 1.400 comunidades de nuestro país presentan amenazas ante lluvias o eventos meteorológicos. Atendiendo esas eventualidades, la Comisión Nacional de Emergencias trabaja para capacitar a todo el país sobre cómo atender este tipo de incidentes. Ese es el tema que tenemos hoy en entrevista y ya está con nosotros don Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias. Don Alexander, buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, muy buenos días. Bueno, usted lo ha mencionado y lo veíamos ahora también en la nota del pronóstico del tiempo y también de lo que se espera para octubre, y es justamente en esa línea que trabajamos pues permanentemente para poder tener comunidades organizadas y también los municipios por medio de los comités municipales de emergencia, y pues en esa línea trabajamos con unos 450 comités comunitarios que están debidamente organizados, y otras formas de organización comunitaria también, que si bien es cierto, no se constituyen como comités comunales de emergencia, pero sí están debidamente organizados y constantemente se preparan para poder enfrentar los efectos de las lluvias y algunas otras situaciones de emergencia. Don Alexander, ¿en qué consiste en este tipo de capacitaciones, ese trabajo que están haciendo con las comunidades? Bueno, básicamente hay diversas formas de desarrollar estas tareas. Se trabaja desde la gobernanza municipal, por ejemplo, con la preparación de las autoridades municipales en los temas de gestión de riesgo. Existen también proyectos específicos que se operan con fondos de la cooperación internacional, por ejemplo, con BHA, que es la Agencia de Cooperación Internacional para reducción de desastres del gobierno de los Estados Unidos, también con fondos de la Unión Europea en diversos proyectos de alerta temprana, o por ejemplo también en proyectos de organización comunitaria. Muchas de estas tareas se desarrollan a través del cuerpo de bomberos, por ejemplo, en la capacitación de las instituciones de primera respuesta mediante convenios y mecanismos de contratación con sus unidades de capacitación. También con la Benemérita Cruz Roja Costarricense se trabaja para apoyar a las comunidades en términos de capacitación. Esto se hace mediante proyectos específicos y recursos que se asignan para que las instituciones que están instaladas en los niveles locales puedan desarrollar estos trabajos, y también por medio de organizaciones no gubernamentales como Visión Mundial, por ejemplo, que es una de las que trabaja con proyectos comunitarios en toda la zona Pacífico Norte, zona norte del país, y también en el Caribe. Históricamente, octubre y noviembre presentan el punto más alto de emergencias en la temporada lluviosa. Ya esto lo estamos viendo reflejado con lo que llevamos de octubre, ¿ha incrementado este tipo de incidentes? Sí, realmente septiembre, octubre, noviembre, incluso eso lo hemos visto en años anteriores. Ya tenemos que meter también dentro de nuestro presupuesto, por decirlo de esta forma. Cuando digo presupuesto me refiero a los supuestos que tenemos que abordar. Ya tenemos que incluir noviembre como uno de los meses más lluviosos, quizá de los eventos hidrometeorológicos más fuertes que hemos tenido en los últimos años. Algunos han sido en el mes de noviembre, y entonces esos aspectos hay que considerarlos. En esa línea también, en esta época, hemos lanzado la campaña Juntos Prevenimos Mejor, que nos permite fortalecer el trabajo comunitario, incluso mediante los diferentes spots y materiales que se distribuyen en redes sociales y que se distribuyen a los comités de emergencia, pues también en apoyar esa organización comunitaria, enseñarles cómo podemos organizarnos mejor en una comunidad y cómo solo juntas y juntos podemos realmente no solamente enfrentar los eventos adversos, sino también estar vigilantes de la aplicación de los modelos de gestión de riesgo, de las normativas, por ejemplo, que son fundamentales en temas del uso del territorio, y de otra serie de prácticas constructivas que nos llevan a evitar que una situación de un fenómeno natural pues se convierta en una situación de desastre. Alexander, en el marco de esta campaña, Juntos Prevenimos Mejor, ¿qué son ese tipo de recomendaciones o información que ustedes están compartiendo con las comunidades que podría ser algo muy sencillo, muy básico, pero que debe ser indispensable para tenerlo en cuenta a la hora que se presenten algún tipo de emergencia por lluvias, inundaciones y demás? Sí, tres cosas muy concretas para poder comprender mejor el mensaje que queremos trabajar. Uno, la primera es
que tengamos un diagnóstico de nuestra comunidad, de nuestro barrio, cuáles son las amenazas que nos están afectando, si es un deslizamiento, si es por inundación, si tenemos inundaciones por alcantarillas, porque hay un río que está cerca de nuestra comunidad, por cuestiones topográficas, todo eso nos permite construir mapas de amenazas. Y la misma comunidad organizada puede construir esos mapas y eso nos va a permitir saber dónde están los elementos vulnerables. Por ejemplo, qué familia puede estar vulnerable, qué familias están en una zona de deslizamiento o en una zona inundable, cuáles son los recursos con los que cuenta la comunidad para poder enfrentar las emergencias, cuáles son las acciones que tenemos que promover ante el gobierno local o ante las instituciones para poder mitigar o prevenir ese riesgo para las personas y, por supuesto, crear grupos de trabajo comunitarios. Recordemos que la comunidad somos los primeros respondedores. Las instituciones de atención de emergencia hacen su mayor esfuerzo para poder llegar a cada lugar, pero cuando una emergencia como la que estamos viendo en estas imágenes afecta a nuestra comunidad, no hay capacidad instalada en ningún lugar del mundo que permita resolver las necesidades de todas las personas. Por eso el eslogan de Juntos Prevenimos Mejor, porque solo la unión es la que va a hacer la fuerza y la que nos va a permitir actuar como primeros respondedores y poder apoyar a las personas más vulnerables. No solamente, como dije antes, cuando ya nos afecta la inundación o cuando nos afecta el deslizamiento, sino también identificando previamente, alertando tempranamente a las personas o tomando las acciones tempranas desde los municipios, desde los gobiernos locales, para poder enfrentar estas situaciones y controlar el riesgo. Ahora que mencionaba gobiernos locales o autoridades de emergencias de la zona, que pueden estar un poco más organizadas, ¿qué tanta responsabilidad también deben tener a la hora de atender de forma preventiva la situación que pueda ocurrir en cada una de las zonas? Como decía usted, identificar deslizamientos, identificar si hay familias que viven al lado de los ríos. ¿Qué tanta responsabilidad también tienen los gobiernos locales y ya los comités tal vez organizados que existen para atender este tipo de emergencias? Sí, bueno, recordemos que en nuestro país existe un marco jurídico, que es la Ley Nacional de Emergencias, y tanto en la Ley Nacional de Emergencias como en el Código Municipal se establece estas tareas de los gobiernos locales. Y las tareas fundamentales en materia de prevención, en materia de gestión de riesgo, están dadas en los tomadores de decisiones de nivel local. Es ahí donde se autorizan las construcciones, es ahí donde se regula el territorio, es ahí donde se aplica la normativa ambiental, incluso que está orientada a prevenir el efecto adverso de los fenómenos naturales a los que nos enfrentamos. Vivimos en una región expuesta a la variabilidad climática y eso hace pues que tengamos este tipo de condiciones que pueden ser recurrentes y que en algunos casos pues también periódicas. Y eso pues es lo que nos tiene que enseñar una serie de lecciones para evitar reproducir lo que nosotros llamamos la vulnerabilidad. Por ejemplo, la invasión a las zonas de protección de los ríos, eso es un elemento que solamente se puede controlar desde el ámbito local, no se puede controlar desde el ámbito nacional, porque es en el ámbito local donde se autorizan las construcciones, donde se inspeccionan las obras y donde está delegada esa tarea. En materia de preparación y respuesta, la Ley Nacional de Emergencia también establece la figura de los comités municipales de emergencia y establece la función de los alcaldes y alcaldesas de dirigir, de coordinar en forma directa estas acciones y de mantener ese esquema de organización interinstitucional en cada municipio. La CNE, por supuesto, tiene un rol de generar información, de promover incluso la normativa y de apoyar en situaciones de emergencia a estas organizaciones locales. Y por supuesto, las funciones más fuertes cuando la emergencia se convierte en una situación de desastre mayor, pues abordar todo el proceso de la reconstrucción. Bueno, don Alexander, por el tipo de propósito de la campaña Juntos Prevenimos Mejor, lo que sí se busca es que, pese a que existe todo este marco jurídico y demás ya preestablecido, las personas, los pobladores, tengan un rol más proactivo, más activo, más protagónico a la hora de tratar de mitigar o prevenir. Sí, justamente ese es el objetivo fundamental de la campaña, de unirnos para poder enfrentar mejor todos los retos que nos genera los fenómenos climáticos adversos y también los otros fenómenos, los fenómenos geológicos y también
los que son generados por la acción humana, como los accidentes industriales. Una comunidad organizada nos permite no solamente enfrentar mejor los eventos, las consecuencias de las emergencias, sino también identificar todos aquellos factores de amenaza, de vulnerabilidad que nos permitan tomar esas acciones preventivas. Entonces, por eso es que creemos que la comunidad organizada cumple un rol fundamental y por eso enfocamos la campaña justamente a unirnos a nivel comunitario para poder enfrentar mejor y manejar mejor las situaciones de riesgo de nuestro país. ¿Dónde pueden acceder a información a las personas que quieran organizarse, que quieran crear todo este esquema de prevención en sus comunidades, don Alexander? Bueno, tenemos la información disponible en nuestra página web, que es www.cne.go.cr y también por medio de nuestras redes sociales, pero también se puede accesar directamente en nuestras instalaciones, en el centro de documentación. También disponemos de información pues, para todas aquellas personas o comunidades que no tengan acceso a las redes sociales o a la página web, también podría llegarse por ese medio. Los comités municipales de emergencia son clave en esto y nuestros oficiales de enlace distribuidos en las diferentes regiones pueden gestionar todo este apoyo con los comités municipales de emergencia. Las personas que quieran en una comunidad organizar un comité también pueden dirigirse a su comité municipal de emergencia para que ahí se le pueda brindar toda la información necesaria para poder apoyar este proceso. Y nosotros, por supuesto, por medio del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, también podemos apoyar a estas comunidades para que puedan organizarse mejor para hacer una adecuada gestión del riesgo. Muy bien, a veces, don Alexander, la fuerza de la naturaleza es incontrolable, pero obviamente si nos organizamos un poco mejor, pues podemos atender y atacar y salir del problema pues, de una forma más organizada y sin tantos daños. Muchas gracias por habernos acompañado y brindarnos esta información tan útil. Sí, muchísimas gracias. Definitivamente la organización que nosotros podamos tener para ir adaptándonos paulatinamente a enfrentar pues, todos los efectos que hemos creado desde hace muchos años sobre la naturaleza, hoy día nos va a ayudar muchísimo más. Así que por eso reforzamos el eslogan de Juntos Prevenimos Mejor. Gracias, don Alexander, muy amable. Muchísimas gracias. Buenos días. Lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para que repase todo el contenido disponible.